Bueno, este video ya nos metemos directamente en la unidad 2 del proceso de investigación presentación. No se preocupen, digamos, por la fecha y todo eso porque estamos bien. O sea, lo importante era sobre todo tener una base teórica sólida para poder abarcar después la cuestión más propiamente metodológica de una forma un poco más con mayor fundamento. Si ustedes miran el programa se van a dar cuenta de que bueno, la primera unidad es más teórica, donde se plantea la relación entre el conocimiento científico en general y las ciencias sociales. Yo planteé algunas cuestiones, digamos, ya avanzamos, y la unidad 2 y la unidad 3 se llama el proceso de investigación A y el proceso de investigación B. O sea, la A es más en general y la unidad 3, que la B, es más en detalle. De eso nosotros planteamos alguna cuestión de la unidad. Ya empezamos a hablar de la historia de las ciencias sociales, ¿no? ¿Se acuerdan cuando trabajamos Wallerstein, etcétera? Ahí trabajamos bastante la historia de las ciencias sociales. Entonces, ahora mi objetivo es ya meterme en algunas cuestiones más particulares que tienen que ver sobre todo con la idea de marco teórico, sobre cómo le entiende Sautu, y eso vincula la unidad 2 con el marco, digamos, con la cuestión, digamos, de la propia la metodología propiamente dicha. Entonces ahí está como compensada. La unidad 2 hace como de puente entre la unidad 1 y la 3, digamos, conceptualmente hablando, ¿no? Entonces por eso quiero trabajar estos temas. Pero antes de eso, quiero recuperar un poco lo que trabajamos con Klimovsky, donde él planteaba las etapas de la investigación. Un poco retomando lo que dije recién con las evaluaciones, ¿no? O sea, decir, hay un problema de no confundir, es decir, la idea de metodología de la investigación científica como cuestión general y ya un diseño de investigación científico en particular como cuestión específica de una disciplina. Entonces son como dos planos. Uno, cuando nosotros estamos discutiendo la ciencia en general o a nivel de una disciplina en general o de una teoría, y otra cosa cuando nosotros estamos discutiendo en un plano de una investigación específica, digamos. Obviamente esos dos planos están conectados. Pero ¿qué quiero decir? Retomemos el concepto de Klimovsky. Cuando él habla de las etapas de la investigación, él dice, bueno, primero partimos de las observaciones intrigantes. Esperen que agarro. Primero partimos de las observaciones intrigantes, ampliamos la identificación de las observaciones intrigantes hasta construir una familia de problemas. 3. Formulamos el problema. 4. Construimos una hipótesis sobre la base, digamos, de ese problema. 5. Tratamos de deducir enunciados a partir de esa hipótesis. 6. Si es necesario, hacemos de hipótesis derivada. 7. Sacamos consecuencias, es decir, diseñamos investigaciones, experimentos y observaciones para poder, digamos, corroborar o poner en proceso de verificación esas hipótesis. Y por último, 8, ya avanzamos hacia la etapa propiamente empírica de la investigación, que tiene que ver o con la observación o con la experimentación, entendido observación en el sentido amplio y experimentación en el sentido amplio, si en la etapa empírica. 9, corroboramos o hacemos nuevos intentos de corroboración de las hipótesis que concluimos o las refutamos, en cuyo caso volvemos a la formulación de nueva hipótesis. Y por último, la 10 sería la aplicación pragmática de la teoría, sí, o contrastación tecnológica. Lo que pasa que acá hay, primero, ¿cuáles son las reservas que tendríamos que hacer de esta cuestión que plantea Klimovsky? Primero, las observaciones intrigantes nunca son en el vacío, ¿no? Como lo plantea Kuhn. Las observaciones intrigantes parten de un marco teórico. Siempre hay un marco teórico, siempre hay una teoría. Sea esa teoría, digamos, en un sentido o sea, en el sentido más amplio posible de la teoría, siempre hay una mirada teórica con la que nosotros estamos observando. O sea, el punto de partida de la observación nunca es desde cero, digamos. Siempre estamos, digamos, construyendo una mirada o estamos teniendo una mirada situada en un proceso de investigación, situada en un momento histórico. Es decir, nosotros, por más que nuestra investigación después termine
derribando todo el proceso de la ciencia, o una investigación en particular termine derribando y modificando toda la ciencia y cambiando todas las nociones de una disciplina o de una teoría, el punto de partida es siempre de lo heredado. O sea, siempre estamos de lo heredado mirando y observando. Y en ese contexto, de lo heredado, de la tradición, de las hipótesis, de los paradigmas, digamos, de las teorías previas, es que nosotros podemos entender que hay observaciones intrigantes. ¿Se entiende? O sea, en ese contexto es que nosotros podemos descubrir o encontrar observaciones intrigantes, porque no encajan con nuestro marco de referencia. No encajan con nuestro marco de referencia. Eso podría a nivel, si se quiere, más de lo más claro. Pero hay un segundo nivel de marco de referencia que tiene que ver muchas veces con los valores, con las perspectivas más generales, que ni siquiera tiene que ver con lo teórico. O sea, que va más allá de lo teórico, que tiene que ver con lo valorativo, con los acuerdos, con la forma de ver la naturaleza, que inclusive no son preteóricos en el sentido estricto, digamos, de que no carecen de teoría, porque si las buscamos las vamos a encontrar en la teoría, pero pueden parecer como algo oculto para nosotros. Es decir, nosotros muchas veces tenemos una mirada ética sobre determinados problemas, pero no tenemos claro acerca, digamos, una manera estructurada de ver esa mirada. Entonces todo esto está en el lugar de partida de nuestra mirada acerca de las cosas. Nuestra mirada acerca de las cosas ya parte de ese lugar. Entonces no hay una mirada neutra sobre las cosas, no hay una mirada... Las observaciones intrigantes no son intrigantes por algún conjunto de motivos, y esos motivos nos remiten a la noción de paradigma en el sentido más amplio. Bien, entonces primera aclaración en relación a esta cuestión, digamos, que es muy importante tener en cuenta. Segunda aclaración, como yo hice referencia recién en las devoluciones de las evaluaciones, no hay que confundir, digamos, cuando uno tiene una hipótesis de investigación, la hipótesis de investigación no necesariamente de manera directa, sobre todo, va a cuestionar o va a intentar refutar una teoría científica. ¿Tá? O sea, porque ahí hay como una falta de precisión, digamos, que está bueno puede emplearlo con el texto de Sauto a Klimovsky, porque hay una falta de precisión a qué se refiere con el nivel de hipótesis, digamos. Hipótesis es si puede ser referirse a una hipótesis científica, a una teoría científica que está siendo puesta en juego en una disciplina cuando nosotros vamos digamos, la ponemos en juego con la realidad, digamos, y con nuestras observaciones, etc. Ese es un sentido, si querés, más general, pero también en un sentido más restringido, metodológico. Una hipótesis es una guía que nosotros usamos para pensar un problema de investigación. Entonces nosotros tenemos un problema de investigación que no necesariamente en un principio pone en jaque toda una teoría. O sea, es decir, en última instancia, todo proceso, digamos, toda investigación está pensando en cómo relacionarse con una hipótesis teórica en el sentido fuerte, ¿no? Ahora, no siempre aparece en los problemas de investigación aparece tan clara esa relación. Entonces, esa relación, inclusive en una investigación en particular, no necesariamente tiene que aparecer de entrada cuál es la hipótesis que nosotros vamos a cuestionar. Hipótesis científica. Sí ya tiene que aparecer en el proceso cuando nosotros vamos construyendo nuestro diseño de investigación. Ahí sí tiene que aparecer las conexiones con la teoría. Y en todo caso, eso es lo que hay que construir. A ver, voy a hacer una pausa. Bien, entonces estábamos en esta... Perdón, tuve que interrumpir porque vinieron a entregar un paquete. Nada, esto. Entonces, estas distintas dimensiones de la noción de hipótesis y de teoría, nosotros las tenemos que tener en juego. Es decir, nosotros las tenemos que tener presentes. Y es importante para poder identificar, o sea, es decir, nosotros encontramos un problema. Es muy importante que nosotros podamos derivar de ese problema cuáles son las hipótesis que están entrando en juego. ¿Por qué? Porque eso va a ser clave para poder identificar qué tipo de investigación nosotros queremos hacer. Es decir, si nosotros podemos, ahí está verdaderamente el proceso de construcción de conocimiento científico. Si nosotros podemos con mucha pertinencia producir, o sea, es decir, lograr identificar cuál es la relación entre un problema de investigación y la teoría general a la que nosotros estamos apelando,
ahí se está produciendo un proceso verdaderamente de producción de conocimiento científico. ¿Por qué? Porque nos llevaría a corroborar o descartar la hipótesis. Inclusive si es un problema tecnológico, o sea, si es un problema propiamente de decir, bueno, yo tengo un problema, hay un problema, qué sé yo, no sé, de logística, como los que citaron ustedes en los trabajos, o un problema de una vacuna. Bueno, ¿qué está en juego, digamos, en el proceso metodológico? ¿Con qué parte de la teoría, digamos, se relaciona? ¿Con qué elemento de la teoría? ¿Qué nos hace, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo? El hecho de la vacuna del HIV, es decir, digamos, llevó a desarrollarla, a modificar, digamos, o ampliar la base teórica del conocimiento de los virus para poder lograr tener un conocimiento de por qué no se podía desarrollar la vacuna sobre el HIV. Porque las características de ese virus no permitía una vacuna, porque el virus mutaba permanentemente, etcétera, etcétera. Entonces, eso llevó a ampliar la teoría virológica. Entonces, ¿se entiende? Entonces, ahí hay que ver, digamos, qué es lo que está pasando, qué está en juego en un problema, porque una vacuna no es propiamente, o sea, es en un sentido específico, es una tecnología. Ahora, la pregunta es, ¿qué tecnología, digamos, esa tecnología en su proceso de producción, en su proceso de aplicación, qué es lo que está poniendo en juego en términos de conocimiento científico? Entonces, distinguir esos dos elementos es importante. Entonces, ahí ese es el secreto, tal vez, o no es el secreto, pero es una de las formas de pensar de la producción de conocimiento científico. Bueno, yo encuentro un problema social. Voy a un barrio y me encuentro un problema de, qué sé yo, de adicciones o de violencia, o voy a una empresa y encuentro un problema en el área de recursos humanos, o un problema de producción dentro de la empresa, un problema logístico dentro de la empresa. Bueno, tal vez la solución es una solución propiamente tecnológica. Y yo puedo pensar, digamos, a partir del método científico, cuál es la solución a ese problema que yo tengo de logística o de producción, etcétera, etcétera. O un problema tecnológico. Ahora, para que yo produzca, ahí lo que yo puedo producir es una tecnología. ¿Por qué esa tecnología funciona y todo? Porque la estoy produciendo con un método de prueba y error basado en la ciencia, en teoría. Ahora, para que efectivamente, digamos, yo poder producir un conocimiento científico, es que tengo que lograr la conexión entre ese problema específico y la teoría general. Y ese proceso es el proceso más complejo de la producción de conocimiento científico. Muchas veces es decir, y eso implica que digamos, implica un conjunto de problemas y muchas veces se soslaya esa conexión. Sobre todo en ciencias sociales es muy complejo porque es difícil. Es decir, por ejemplo, yo tengo un conflicto laboral o tengo un conflicto en una empresa acerca de un conflicto determinado. O sea, si es un conflicto tecnológico que se resuelve con un problema de inversión, con una innovación tecnológica, bueno, ahí hay teorías implicadas, etcétera, etcétera. Si es un problema de los ingenieros, descubrir si les parece viable o les parece interesante, o de los tecnólogos, descubrir la relación entre ese problema tecnológico y la teoría general. Pero supónganse que es un problema, vamos a poner, qué sé yo, de productividad o otro problema. Bueno, hay una teoría más propiamente económica. Entonces, bueno, en esa teoría, ¿qué es lo que está en juego en términos teóricos a partir de ese problema que yo descubro? Es decir, ¿no? Si la solución no es una solución, hay una solución tecnológica, que yo, inclusive tecnología en el sentido amplio de la organización de la empresa, etcétera. Pero bueno, la pregunta es ¿qué hay en juego ahí adentro? ¿Cuál es el emergente teórico de ese problema? Por ejemplo, en un conflicto laboral. Es decir, un conflicto laboral implica un conjunto de teorías acerca de las relaciones laborales. Bueno, no sé, una aproximación puramente tecnocrática, digamos, tecnológica a ese problema sería decir, bueno, yo voy y lo soluciono. Echo a la gente o al revés, incluyo gente o le doy un aumento de sueldo, lo que fuera, no importa, ¿no? Voy a tratar de pensar ninguna opción para no anteponer una cuestión ideológica. Pero en ese conflicto hay un problema de cómo son las relaciones laborales. Entonces, la pregunta es, ¿cómo logro, o sea, cuál es el emergente teórico de ese conflicto propiamente dicho y qué representa en términos teóricos con relación a la teoría social? Y ahí emerge, bueno, ¿quién me da mejor respuesta? Me da mejor respuesta Durkheim, me da mejor respuesta, no sé, Parsons,
me da mejor respuesta Weber, me da mejor respuesta Bourdieu, me da mejor respuesta Marx, me da mejor respuesta Giddens. O sea, ¿qué autor de las ciencias sociales, de la teoría del conflicto social, me da una mejor respuesta para pensar ese conflicto en esa empresa? Y en ese sentido, o una mejor respuesta, o qué, dicho de otra manera, en base a las hipótesis de estos diferentes autores, digamos, cómo mis observaciones, o cómo yo puedo producir una observación, una orientación a una observación, o producir una investigación que me permiten poner en juego los elementos, la validez teórica de estas observaciones. ¿tá? Entonces, eso es un poco una mirada, una diferencia entre construir, entre entender un problema y una resolución tecnológica de este problema, no sé, hecho a la gente le doy aumento de sueldo, o sea, eso es una resolución inmediata, que obviamente puede estar meditada, puede estar observada, puedo usar la ciencia para pensar cuál es la mejor respuesta, la ciencia de la psicología, etcétera. Entonces doy una respuesta tecnológica en el sentido amplio, o digamos, o cuál es, o la segunda problema, la segunda enfoque sería más en términos teóricos. Bueno, ¿qué está en juego en ese problema en términos teóricos? ¿Qué está en juego en términos disciplinares? ¿Qué teorías abren el juego a partir de esa pregunta? Eso es propiamente conocimiento científico y no una solución tecnológica. Esa distinción entre esas dos cosas es importante tenerla en cuenta, digamos. Voy a parar acá, así hago otro videito.